Mm, esperen, que necesito una nueva compu. La mía ya se está empezando a hacer lenta. Pero bueno, funciona. A ver, ahí va. Ok, estamos observando nosotros desde la semana pasada lo que se conocen como las afecciones de Dios. ¿Ok? Las afecciones de Dios. ¿Qué significa eso? Básicamente, significa que Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos, ¿ok? Ahora, tengo que ser bien cuidadoso con esa frase para no confundir a nadie. Eso no significa que Dios tiene sentimientos y emociones a la manera en la que tú y yo tenemos, ¿sí? Tenemos que recordar, más bien, nosotros tenemos sentimientos y emociones porque Él los tiene. Si recuerdan ustedes, en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 1, perdón, se nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ahora, eso implica, al menos, que de esta imagen y de esta semejanza surge algo en nosotros que se parece a lo de Dios. Y también implica que hay una diferencia enorme, ¿sí? Por eso, cuando hablamos acerca de sentimientos y emociones en Dios, tenemos que ver que, por lo tanto, Dios sí es un Dios que tiene, por ejemplo, gozo, tiene alegría, ¿sí? Sí es un Dios que tiene enojo, ira, ¿sí? Es un Dios que en verdad sí siente las cosas. No es alguien que sea impersonal, una fuerza que no está sintiendo nada al respecto de su creación o al respecto de sí mismo, ¿sí? Pero también tenemos que notar nosotros que hay una diferencia enorme entre tus sentimientos y tus emociones y las de Dios, ¿sí? Tu gozo no es igual al gozo del Señor, ¿sí? Su gozo es infinito, su gozo es eterno, su gozo es correcto, ¿sí? Nuestro gozo falla, nuestro gozo desaparece, nuestro gozo tiene cosas que son en particularmente humanas y aparte afectadas por la caída, porque tenemos que recordar nosotros, aparte de ser humanos, somos humanos que fueron afectados por la caída de Adán. Y entonces también tenemos, por ejemplo, ira, que no es ira en lo absoluto relacionada con la ira de Dios, ¿sí? Entonces, estamos viendo las afecciones de Dios. Y una de esas afecciones, amigos, es el gozo. El gozo nos está hablando acerca de aquello que, voy a poner una definición, aquello que se ama, se disfruta, se actúa, ¿sí? Ay, perdóname, estoy anotándolo ahí. Mira, el gozo es aquello que se ama, se disfruta y por eso se actúa. Cuando tú hablamos de un gozo que tú y yo tenemos, cuando es un gozo de parte de Dios, nosotros hablamos de que amamos algo parecido a lo que Dios ama. Si es el gozo mismo que tenemos nosotros en Dios, es porque amamos a Dios, disfrutamos a Dios y por eso actuamos para ello que disfrutamos, para nuestro amor a Dios, ¿sí? Y en el caso de Dios, nosotros observamos que Dios ama, disfruta y actúa por muchas cosas. Entonces, el día de hoy, hermanos, nos vamos a concentrar en 4 objetos del gozo de Dios. En otras palabras, 4 objetos en los que Dios se goza, 4 objetos que Dios ama, que Dios disfruta, que Dios actúa para ellos, ¿sí? Y vamos a ver de forma lógica, amigos, cuál creen que sería el primer objeto del gozo de Dios? ¿Qué es lo que más debería amar Dios? Quiero ver si alguien más da la Quiero respuesta. decir es su hijo y no sé, su creación, lo que él hizo, nosotros los ¿Sí? humanos. El de su hijo se acerca un poquito más. Lo primero que Dios ama y se goza es en sí mismo. Exactamente, Dani, él mismo, ¿sí? Lo primero que Dios goza es a sí mismo.
Eso incluye al Hijo, por supuesto, ¿sí? Pero está incluyendo en general toda la Trinidad. Dios se ama a sí mismo. Dios se goza en sí mismo, ¿sí? Salud. Salud. ¿Ok? Dios se ama a sí mismo, Dios se goza en sí mismo. Esto nos tiene que decir, primeramente, amigos, que Dios tiene la mayor fuente de gozo que se puede tener. Porque si recordamos, Dios se conoce a sí mismo de forma completa. Es el único que conoce a Dios mismo de forma completa. Tú y yo conocemos a Dios. Claro que sí. Lo conocemos a través de su palabra. Lo conocemos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero como tú y yo no somos Dios, no lo podemos conocer a la manera en la que Él se conoce a sí mismo. Entonces, como Él se conoce tan grandemente, Él está disfrutando de la mayor fuente de gozo que existe plenamente, todo el tiempo, eternamente. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, amigos, su gozo, ay, perdón, espérenme, es que lo iba a anotar, su gozo en sí mismo es infinito, eterno y sin cambios. Es infinito, ¿por qué? Porque está disfrutando de algo infinito, Dios mismo, ¿sí? Dios está disfrutando de algo que tiene una posibilidad de hacerlo gozar tan grandemente que no se acabaría nunca ese gozo, ¿sí? Es infinito, es eterno, está fuera del tiempo. Literalmente Dios se goza de sí mismo desde la eternidad y se va a gozar en sí mismo hasta la eternidad. En ningún momento Dios no se goza de sí mismo, ¿sí? Aun cuando sucedan calamidades en la tierra, Él sigue teniendo una fuente de gozo extremadamente grande, que es en sí mismo, ¿sí? Y sin cambios, porque tenemos que recordar también, Dios no cambia, Dios nunca se hace más pequeño y nunca crece, siempre permanece de una forma extremadamente grande. Entonces esa fuente de gozo permanece constante durante todo el tiempo, sin cambiar nunca, ¿sí? A mí se me viene ahí una ilustración. No es una ilustración perfecta, les voy a ser bien honesto, pero se me viene una ilustración. Si ustedes han observado alguna vez cómo es que está este, en una montaña, cómo se genera el agua. Se genera por el ciclo que pasa, ¿no? El ciclo del agua. Y de repente en la parte de la cima empieza a haber como una fuente, porque cuando llueve empieza a surgir siempre agua. Y entonces parece que siempre esta fuente de agua está permaneciendo de forma constante y está derramando y está derramando y está derramando siempre una gran potencia, ¿sí? Y esa agua, tú te acercas a ella, está limpia, está cristalina y se mantiene constante todo el tiempo. Algo así sucede con Dios. Dios es esa misma fuente que lo hace a sí mismo gozarse y está permaneciendo y está disfrutando de esa agua de vida cristalina que está constante todo el tiempo, ¿sí? Dios está disfrutando de sí mismo de forma infinita, eterna y sin cambios, ¿sí? Y es una fuente continua del bien que nunca se acaba, ¿ok? Y por eso, aquí les va, ahora sí, vamos a la Biblia. Por eso es que Dios tiene un título en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Vayan a ver conmigo este título para Dios. Unos segundos. Ahí está. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11. ¿Cuál es el título que nos da esta escritura para Dios? Es el título de El Dios bendito. ¿Sí? Denme 2 segundos, está cargando mi Biblia. Dice, voy a leerlo desde la Reina Valera. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? El Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Esa parte, el Dios bendito, es lo que nos puede decir a nosotros que Dios se goza. Porque esa palabra bendito es la palabra Macarios.
es la palabra que se utiliza para bienaventuranza. ¿Se acuerdan ustedes de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Bienaventurados los de corazón limpio. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, y continúa las bienaventuranzas. Esa misma palabra, Macarios. Está haciendo referencia esta palabra Macarios a una persona que posee todo lo necesario para verdadera felicidad. ¿Sí? Y el primero que es bienaventurado de todos es Dios, el Dios bendito o el Dios bienaventurado. Está este Dios que posee todo lo que necesita para una verdadera felicidad. Por tanto, Dios es supremamente feliz en sí mismo. ¿Ok? El Dios bendito. Ahora, esta Cris nos apuntó algo bastante importante, y es que para que Él disfrute de sí mismo, más bien dentro de este disfrute de Dios de Él mismo, Él está disfrutando de la Trinidad. Eso es, Dios está integrado por tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el Padre disfruta del Hijo, y el Hijo disfruta del Padre, el Padre disfruta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo disfruta del Padre, el Espíritu Santo disfruta del Hijo, y el Hijo disfruta del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hay una comunión aquí de gozo que ha estado desde la eternidad. ¿Sí? Había una vez que había escuchado yo acerca de por qué Dios creó. Y habían dicho, por ejemplo, la persona, porque Dios es amor y por tanto tenía que crear algo que amar. ¿Ok? Esa pregunta, que diga esa respuesta, está bastante bien, pero falla un poco. Falla un poco en el sentido de que está perdiendo de vista que Dios ya disfrutaba del amor y Dios ya amaba. Él amaba cuando se encontraba en la Trinidad. ¿Sí? La Trinidad es este deleite y este amor que Dios ha tenido de forma constante y eterna antes de que fuera creado ninguna otra cosa. ¿Sí? Y en la Biblia aparece este disfrute y este gozo. Aparece primeramente en el gozo que tiene el Padre por el Hijo. En este caso, Dios Padre por Dios Hijo lo disfruta de forma grande. Por ejemplo, acompáñenme unas escrituras. Por ejemplo, para observar esto, podemos irnos nosotros a Mateo, capítulo 3, versículo 17, a observar el bautismo de Jesucristo. ¿Sí? Y recordamos nosotros, en Mateo 3, 17, aparecen las palabras del Padre al Hijo. Cuando se abren los cielos y se oye una gran voz, dice Mateo 3:17, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Sí? Esa parte final, en quien me he complacido. Está diciendo, yo me deleito en mi Hijo Jesucristo, me deleito en él. ¿Sí? En otras palabras, el Padre se deleita en el Hijo, Jesucristo. Y esto aparece de forma constante. Aparece en este caso en el bautismo, aparece también en la transfiguración, cuando Cristo se encontraba en el monte y entonces transformado de forma completa, tiene una metamorfosis en la cual se revela más de la gloria de Jesucristo y se oye otra vez las palabras del Padre, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros que en verdad hay un gozo bastante grande del Padre por el Hijo. ¿Sí? Y también hay un gozo del Hijo por el Padre. Ahí no le puse la mayúscula. Del Hijo por el Padre. ¿Sí?
Por ejemplo, De hecho, viene en Marcos, en la transfiguración, en el capítulo de Marcos. Eso. perfecto, ya si quieres, colócanos aquí donde viene, va, para que también lo tengamos. Déjame, lo busco Va, ya estás, claro que sí. Si pueden, acompáñenme mientras, a Juan capítulo 17, versículo 24, para que veamos nosotros cómo es que también el Hijo se gozaba del Padre. ¿Sí? ¿Ok? En Juan 17, perdón, Juan 17, 24, nosotros estamos escuchando las palabras de el Hijo Jesucristo hablándole al Padre. En otras palabras, estamos escuchando una oración de Jesucristo. Y estamos escuchando palabras específicas que Él le está mencionando al Padre, ¿sí? Estamos metiéndonos en una conversación que no es nuestra. Y en este caso, el Padre, que diga el Hijo, ora al Padre diciendo, chequen, versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? En las palabras está diciendo él, yo he disfrutado de este amor que tú me das. ¿Sí? Yo he disfrutado de este amor. Ha habido también esa relación recíproca donde también el Hijo ama al Padre y ahora quiere que nosotros también disfrutemos de ese amor por Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que observar nosotros que Dios se ama grandemente. ¿Sí? Dios se ama grandemente y quiere que nosotros nos unamos en este amor por Dios. Y entonces, ¿qué podemos recuperar nosotros para cada uno de nosotros? Tenemos que recordar primeramente, amigos, que el mayor gozo que existe no se encuentra en nosotros mismos, ¿sí? Se encuentra fuera de nosotros. Si cuando estamos observando nosotros esta pregunta que les hice al inicio, les pregunté, ¿qué creen que sea en lo que más se goza Dios? Si hubiéramos dicho nosotros, en los hombres, puede ser que haya revelado algo de nuestro corazón que se encuentra mal, porque estaríamos diciendo que lo que más se debe de disfrutar son los demás, los hombres, ¿sí? Lo que hay aquí, lo terrenal, ¿sí? Pero para nosotros cristianos, el mayor gozo siempre tiene que ser Dios mismo. Nos tenemos que unir nosotros en sentir ese amor por Dios mismo, disfrutar a Dios más que todas las cosas. Por eso tenemos que disfrutarnos, por eso tenemos que conocer nosotros el primer mandamiento. ¿Se acuerdan ustedes del primer mandamiento? Es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu toda mente, tu mente. con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, ¿sí? Pueden observar ese mandamiento, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 34, versículo 37, perdónenme, 37, ¿sí? Mateo 22, 37, ¿sí? Y luego viene el de amar a las demás, a los demás, no al prójimo, ¿sí? Pero tenemos que ver nosotros, siempre el mayor gozo que existe es el que se puede tener en Dios. Eso es lo primero que tenemos que recuperar cada uno de nosotros de esto, ¿sí? Ahora, segundo, tenemos que recuperar también al menos esto. ¿Se acuerdan ustedes que les decía? Como el gozo que tiene Dios es primeramente en sí mismo, es un gozo que es eterno, incambiable, que es infinito. ¿Sí? Eso nos dice a nosotros, amigos, que si yo quiero tener un gozo que en verdad no se rompa con nada, un gozo que no se rompa cuando hay alguna dificultad, o cuando yo tengo un aburrimiento, o cuando yo estoy teniendo algún suceso en mi vida que no puedo controlar. Necesito de una fuente de gozo que se mantiene constante todo el tiempo. Y esa fuente de gozo solamente se encuentra en Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender nosotros a disfrutar a Dios para poder vivir con ese gozo constante. Y eso solamente va a venir a través de nosotros, primeramente, recibir a su Hijo Jesucristo, recibirlo y todos los regalos que Él trae, como su Espíritu Santo. Porque a través de eso, amigos, es que podemos experimentar un verdadero gozo por Dios. Por ejemplo,
Si ustedes checan, denme unos segundos. Si ustedes checan, es que estoy intentando. Aquí está. Si ustedes checan, por ejemplo, Romanos capítulo 14, versículo 17, o Gálatas capítulo 5, versículo 22, podemos observar nosotros que el Espíritu Santo es aquel que provee en nosotros un fruto. ¿Se acuerdan? Y una de las partes, una de las caras de este fruto es el gozo. En otras palabras, si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no voy a poder tener gozo. ¿Sí? Por ejemplo, Romanos 14, 17 nos dice, en unos segundos, ahí está, nos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo tenemos gozo, tenemos paz y realizamos justicia. ¿Sí? Pero sin el Espíritu Santo no vamos a poder tenerla. O el pasaje más conocido, que es el que les decía del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, nos menciona el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, y continúa en el versículo 23. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros la mayor fuente de gozo que existe, Dios, a través del Espíritu Santo que nos permite acceder a ese gozo. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar tener este Espíritu Santo. ¿Ok? Finalmente, quiero nada más que veamos un versículo antes de que nos vamos, de el gozo que tiene, en este caso, Cristo del Padre a través del Espíritu Santo. Lo Yo cual lo es puse ahí en qué capítulo viene y de qué versículo a qué versículo, lo de la transfiguración. Muchas gracias, Jess. Muchas gracias. Ahí si quieren el versículo de la transfiguración, amigos, está en Marcos capítulo 9, versículo 2 al 13. Muchas gracias, Jazz. Y si pueden, acompáñenme a Lucas 10:21. Lucas ¿No? ¿De 10:21. qué? Exactamente, Iván, exactamente. Ese va a ser Lucas 10:21. Es igualmente una oración de parte de Cristo al Padre, pero chequen la forma en la que comienza el versículo. ¿Ok? Chequen, dice: en aquella misma hora, Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Ok? Noten, ahí está el gozo de el Hijo al Padre. ¿Sí? Está gozándose el Hijo en la decisión de Dios Padre de haber ocultado ciertas cosas de las personas que se creen sabias. ¿Sí? Pero chequen la forma en la que llegó a ese gozo. Nos dice, se regocijó mucho en el Espíritu Santo. Eso es un modelo para la forma en la que tú y yo tenemos que tener gozo. ¿Sí? Si yo quiero llegar a tener gozo en Dios, voy a tener que regocijarme en el Espíritu Santo para tener este gozo en Dios. ¿Sí? Entonces voy a tener que estar orándole a Dios. Dios, permíteme que yo tenga este gozo a través de tu Espíritu Santo, para que leyendo tus palabras tenga esa alegría y ese deleite, para que observando tu iglesia yo me deleite en ti, para que cuando conozca a tu Hijo Jesucristo me goce en él. ¿Sí? Voy a tener que estar orando de esa forma, porque necesito ese actuar del Espíritu Santo para tener un gozo verdadero. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el primer objeto del gozo de Dios, sí mismo. ¿Sí? El segundo objeto del gozo de Dios es, o más bien son, sus obras. Son sus obras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Dios, aquí voy a enumerar varias obras, porque la verdad es que para observar cada una tenemos que movernos. Entonces,
y podría ser un poquito confuso. Entonces, primero voy a nombrar las obras y luego vamos a ver algunos versículos de estas obras. ¿Ok? Dios, por ejemplo, se deleita en su plan para el mundo. En otras palabras, en sus decretos. ¿Ok? Dios se deleita en su creación en general. Y Dios se deleita en su creación de la humanidad. ¿Ok? Y vamos a observar nosotros versículos de esto. Por ejemplo, cuando habla acerca de su plan para el mundo, sus decretos, es que Dios se deleita en general en que todo lo que hizo lo hizo de forma perfecta. Todo lo que hizo lo trazó de una forma que fuera agradable a Él. Y por eso se deleita en ello. ¿Sí? Ninguna de las cosas se escapa de esto. Entonces se deleita en que su sabiduría estuvo detrás de todas las cosas. ¿Sí? Lo segundo que les dije fue su creación en general. Dios se deleita de la creación. ¿Por qué? Porque esta creación está mostrando algo de Dios, está mostrando su perfección, ¿sí? Y entonces el Señor se alegra en sus obras. Por ejemplo, vayan conmigo al Salmo 104, versículo 31. Salmos 104, versículo 31. ¿Sí? Y en este caso el salmista nos está diciendo que Dios se alegra de todas sus obras. ¿Sí? Y hay varios versículos que nos muestran esto. ¿Ok? Ahorita nada más nos vamos a concentrar en esto. Chequen. Dice el Salmo 104, versículo 31, dice, sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Alégrese el Señor en sus obras. Dios se alegra en sus obras. Por ejemplo, en Génesis 1:31, cuando terminó la creación, Dios la vio y dijo, esto es muy bueno. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba alegrándose él sobre lo que había realizado. ¿Sí? ¿Qué nos dice a nosotros, amigos? Nos dice que tenemos que estar alegres de las obras de Dios. ¿Sí? Cuando tú vas y observas esos atardeceres hermosísimos, ese océano tan majestuoso, cuando tú observas esas nubes que forman estas imágenes tan bonitas y el sol en general, cómo es que ilumina todo, vas a tener que decir, me alegro en las obras del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son regalos de parte de Dios. Nos muestran su gloria eterna. Por ejemplo, el Salmo 19:1, si quieren ese no lo busquen, yo se los leo, nos dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento es el cielo, anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Entonces, cuando observamos nosotros las cosas que Dios realizó, tenemos que observar al Dios que se encuentra detrás de ellas. ¿Sí? Así como cuando tú observas una pintura, no sé si les ha pasado, pero bueno, observas una pintura que está magnífica, que tiene una habilidad tremenda para combinar colores, una habilidad tremenda para ver la anatomía, una habilidad tremenda para estar guardando momentos sucesos más bien de forma atemporal. Y entonces tú vas y ¿qué dices? Si lo dices de forma correcta, dices, no solamente dices qué belleza es la pintura, dices también qué increíble es el autor de esa pintura. ¿Sí? Se nota su habilidad, se nota el honor que merece esa persona que realizó la pintura. Y nosotros tenemos que hacer eso, pero con las obras de Dios. El autor merece mayor honor que la obra. ¿Sí? Entonces, tenemos esto y también vemos que Dios se alegra en la creación de la humanidad. Por ejemplo, Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 31. Ya que lo que dice Proverbios 8:31. Proverbios está después de Salmos. Dice el versículo 31 del capítulo 8. Dice,
regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Esa parte final, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Hay un deleite en los hombres de parte de Dios. ¿Sí? Los amigos, también tenemos que observar que sí podemos tener un deleite en lo que Dios realiza y en los hombres. ¿Sí? Esto lo podemos aplicar de una forma bastante sencilla, amigos. Estaba leyendo un librito, luego se los paso, se llama, ¿cómo se llamaba? No, sí, luego se los paso porque no me acuerdo bien cómo se llama. Pero bueno, el libro tiene algo que ver con la afirmación, ¿ok? Afirmación. Creo que era palabras de afirmación, algo así era. Pero lo que trataba este libro es básicamente de cómo es que tenemos nosotros que dar palabras de afirmación a las demás personas, ¿ok? Ahora, para mí, si lo estoy bien honesto, antes de leer el librito, eso sonaba muy hereje, pero luego observé el librito, ¿ok? La razón por la que puede sonar hereje es que puede estar haciendo referencia a que tú tienes que afirmar a las demás personas independientemente de qué realicen las personas. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Pero lo que sí puedes afirmar en las personas son las obras que Dios ha realizado en esa persona. ¿Por qué? Porque si tú lo atribuyes a Dios y no a la persona, estás glorificando a Dios al momento de afirmar a la persona. ¿Sí? Ejemplo, esto es bastante sencillo para nosotros, en un pastor que ha bendecido a la iglesia de Dios, que te ha bendecido a ti, en un pastor que ha bendecido con una buena enseñanza y con cuidado, tú vas y dices a esa persona, gloria a Dios por la vida que te ha entregado. Gracias a Dios por el corazón que te dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. ¿Sí? Eso podemos hacerlo nosotros. Y podemos hacerlo no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. Tenemos que ser cuidadosos, pero se puede. Por ejemplo, podemos agradecer a Dios por la inteligencia que le da a los médicos, la habilidad que da para que realicen una buena obra. ¿Sí? Podemos agradecer a Dios por las personas que están haciendo un servicio para otras personas. ¿Sí? Hay algo que tiene que ser recuperado todavía. Tienen que ser recuperados para Dios. Pero sí tenemos que agradecer por eso. No podemos ser mal agradecidos en este mundo. ¿Sí? Tú y yo, menos que nadie. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver que Dios se gloría en general en la humanidad porque Él la creó. Aunque ahorita sea una humanidad caída, tiene una afirmación hacia ella. ¿Okay? Tercera fuente de gozo para Dios. O tercer objeto del gozo de Dios. Y ese es sus criaturas. ¿Okay? Aquí vamos a observar nosotros básicamente cómo es que se goza Dios en dos tipos de personas. Los justos y los impíos. ¿Okay? Los justos, amigos, son aquellas personas que han sido redimidas por Dios. En otras palabras, aquellas personas que han sido transformadas, convertidas a través de Jesucristo para que sirvan a Dios. Somos tú y yo, si somos cristianos. ¿Sí? Entonces, Dios está alegre en ellos. ¿Ok? ¿Cómo? Dios se alegra, por ejemplo, en nosotros, amigos, cuando tenemos una reacción correcta a Dios. En otras palabras, cuando tu corazón observa a Dios y dice, Dios, tú eres extremadamente grande, tú eres digno de honor, digno de gloria, ¿sí? Tú eres digno de poner mi esperanza en ti, ¿sí? Cuando estás haciendo eso, estás reaccionando de forma correcta a Dios y Dios se alegra por eso. Acompáñenme, por ejemplo, al Salmo 147,
versículo 10 y 11, perdón. 10 y 11. Salmos 147, versículo 10 y 11. Dice la Biblia, dice, no se deleita Dios en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece, o otra forma de decir eso es se deleita, favorece a los que temen, a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. ¿Sí? Está diciendo ese salmo, si tú temes a Dios, en otras palabras, si tú lo respetas, actúas con reverencia en el nombre de Dios, y tú esperas en Dios, en otras palabras, tu esperanza es Dios, entonces Dios te favorece. Dios se deleita en ti. ¿Sí? Dios toma placer en ti. ¿Ok? Entonces, el Señor se deleita en aquellos que son justos, porque tienen una reacción correcta a Dios. ¿Sí? Se deleita en aquellos que son justos porque le alaban. Que eso es no solamente tiene una reacción correcta en su corazón, sino que esa reacción correcta en su corazón se expresa en sus vidas. ¿Sí? Por ejemplo, chequen, denme segundos. Eh, ok, vamos a ir a este primero. Primera de Crónicas, chequen Primera de Crónicas 29, versículo 17. Primera de Crónicas 29, 17. Ok. Y ahí nada más porque tengo que recordarles esta parte. La alabanza a Dios, amigos, es algo que se realiza en ambos, en tu interior, en tu corazón, y en tu exterior, en tus acciones. ¿Ok? Dios no se complace en acciones de alabanza que no vienen acompañadas por un corazón correcto. ¿Sí? Si tú realizas acciones de alabanza, por ejemplo, en su momento, en el Antiguo Testamento, se realizaban sacrificios. ¿Sí? Si tú realizaras sacrificios en ese momento, pero no tenías tú un corazón correcto, tú no ibas a ser de deleite para Dios. ¿Sí? En este momento, si tú vas todos los domingos a la congregación y tú hablas la palabra de Dios con todas las personas y tú vas y cantas alabanzas en el trabajo y en la ducha, pero no lo haces con un corazón correcto, tus obras no sirven para nada. Dios no se deleita en ninguna de ellas. ¿Sí? Eso no significa que no hablen la palabra con todos, no significa que no vayan los domingos, todos los domingos, ¿sí? Sino más bien significa que lo primero que tenemos que buscar es que nuestro corazón esté en un lugar correcto. ¿Sí? Dice 1 de Crónicas 29, 17. 1 de Crónicas 29, 17. Lo voy a colocar aquí. 29, 17 dice, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, perdón, hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Lo que observamos en ese versículo es que estaban ofreciendo, se estaba ofreciendo ofrenda a Dios, pero se estaba haciendo primeramente en el corazón y luego se estaba haciendo en acciones, porque había que hacer las dos. Acciones de alabanza con el corazón primero, porque dice el versículo, tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. ¿Sí? Pruebas el corazón y te deleitas en las acciones hechas correctamente. Por eso ofrecemos voluntariamente todas estas cosas en la integridad
de mi corazón. Decía, ¿sí? Entonces, Dios se deleita en las personas que le alaban con buenas acciones cuando tienen un corazón correcto delante de él. ¿Sí? Y Dios rechaza, no se deleita en las acciones, aunque sean acciones correctas, pero que se están realizando con hipocresía, que se están realizando con motivos alternos, que se están realizando sin tener a Dios en el centro de su corazón. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros si sabemos esto? Tenemos que saber que para si queremos deleitar a Dios, más bien, nosotros tenemos que vivir una vida que sea ambas justa en nuestro corazón y en nuestras acciones. ¿Sí? Y lo último en lo que se deleita a Dios, les había comentado, es en los impíos. Y eso vamos a separarlo como otro punto, porque ahí se pone un poquito complicada la cosa. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo como un último punto del objeto de gozo de Dios, pero lo vamos a renombrar. ¿Okay? Lo vamos a renombrar como en la destrucción de los impíos. Por eso les digo que se coloca un poquito más compleja la cosa. ¿Okay? Vamos a observar el versículo y ahorita explicamos. Vayan a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 58 al versículo 63. ¿Okay? Deuteronomio 28, 58 al 63. ¿Okay? Dice así el versículo, chequen el versículo 58. 58 primero, dice, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible del Señor tu Dios, está dándose el contexto, se tenían que cumplir las leyes, ¿sí? Si no se cumplían las leyes, ¿qué iba a pasar? Versículo 59, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas, duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. En otras palabras, si no se obra la ley de Dios, en este momento, Dios la castiga, ¿sí? O chequen el versículo 63, y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. ¿Okay? Entonces, si notan, este versículo, entre muchos otros dentro de la palabra, nos muestran que Dios tiene un deleite en ejercer su justicia cuando la gente no lo escucha, en vez de prosperarlos, en hacerlos perecer y en destruirlos. ¿Ok? Pero les digo, ahí se pone un poco más complicada la cosa. Y se pone complicada para nosotros, como seres humanos, primeramente porque a pesar de que a nosotros hay muchas ocasiones en las cuales nos deleitamos en sufrimiento, son bien incorrectas, pero hay muchas ocasiones en las cuales lo hacemos. Aún así, no podemos imaginar que Dios se deleite en ese tipo de cosas. Entonces tenemos que hablar de por qué. ¿Por qué Dios se deleita en esto? Dios se deleita en esto, amigos, porque es lo correcto. Dios se tiene que deleitar en aquello que es lo correcto. Y si nosotros fuéramos a ser necios y abandonarlo de forma constante, y Él, que nos ha querido de forma tan constante y nos quiere traer hacia Él, tuviera que ejercer esa justicia, porque ya fue demasiado, tendríamos que entender que Él se deleita en algo, aún así cuando ejerce esta justicia. ¿En qué se deleita? Se deleita en que está haciendo lo correcto. ¿Okay? Ahora, eso no significa, y hay que tener mucho cuidado con esto, eso no significa que Dios se deleita de la misma forma en que una persona sea
destruida que en que una persona sea salvada, ¿sí? Porque la Biblia no nos muestra eso. Por ejemplo, podemos irnos nosotros a Ezequiel 33, perdón, 11. Ezequiel 33, versículo 11. Yo se los leo, no se preocupen. Dice, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? ¿Sí? En otras palabras, Dios está diciendo, hazlos escuchar esto. Yo lo que quiero es que ellos se arrepientan. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Yo estoy dando tiempo para que la gente llegue al arrepentimiento, porque no me complazco en la muerte del impío, dice este versículo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros con esto? ¿Ok? Podemos concluir lo siguiente y lo voy a colocar en puntos porque sé que podría sonar como contradicción, pero no lo es, se los prometo. ¿Ok? Lo podríamos colocar así. Dios quiere para los impíos, por sobre todo, el arrepentimiento. ¿Sí? Dios quiere para los impíos, por sobre todo, el arrepentimiento. En otras palabras, Dios se deleita en que las personas que están lejos de Él se acerquen a Él. ¿Sí? Pero, segunda cosa, pero si no se acercan, Dios se complace en su destrucción. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un bien, está realizando lo correcto, Dios. ¿Sí? Y Dios tiene que complacerse. Y tercer punto. Y al mismo tiempo, no se complace en su destrucción. No se complace en su destrucción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él mismo, podríamos decir nosotros, está sufriendo porque la gente no llegó al arrepentimiento. ¿Sí? Está sufriendo al mismo tiempo que lo está disfrutando, al mismo tiempo que parece para nosotros una contradicción, pero no lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un ser extremadamente complejo, no como nosotros. A veces nosotros somos muy simplistas, ¿sí? Y a pesar de que tenemos buenas cosas en muchos momentos, las odiamos, ¿sí? Pero Dios no, Dios disfruta de forma plena todas las cosas con todas sus implicaciones. ¿Ok? Podemos colocar una ilustración para esto. Y ya, si quieren, con eso terminamos con unas conclusiones, pero vamos a dar la ilustración, ¿ok? La ilustración es la siguiente, ¿ok? Para ejemplificar esto. ¿Les ha pasado a ustedes, que se encuentran a punto de ganar algún concurso, ¿no? Y entonces, en este concurso, ustedes pusieron todo su esfuerzo. Puede haber sido algún examen que podían haber tenido un buen lugar, ¿sí? Pudo haber sido algún concurso donde tenían que llegar a un restaurante primero que todos y ustedes estuvieron ahí, ¿sí? Van, pero terminan de repente en segundo lugar, ¿sí? Y hay ocasiones en las cuales eso solamente desanima a las personas, ¿no? Ya se rinden y ya se ponen todas tristes, ¿no? Pero en ese momento tú ves que la persona que llegó en primer lugar, tú sientes en ese momento, merecía mucho más que tú. Eso. ¿Por qué? Quizás era una persona chiquitita, una niña, un niño, que se ve bien, bien feliz al respecto de esto. Y entonces tienes esos sentimientos encontrados. Al mismo tiempo sientes mal porque perdiste y al mismo tiempo estás sintiendo bien porque ganó, ¿sí? Y entonces tú vas y dices, no sé qué sentir, ¿sí? Porque empiezas a tener ese sentimiento tan encontrado. Con Dios pasa algo similar,
pero Dios sí sabe qué sentir. Y en todo momento está diciendo de forma correcta Él y decidiendo, esto es lo que tengo que sentir, ¿sí? Y lo está sintiendo bien. Si hay algo en lo cual tiene que deleitarse, va y se deleita de forma grande. Por ejemplo, cuando Él hace lo correcto y realiza esta destrucción, está realizando algo que merece su deleite. Entonces Él se deleita. ¿Por qué? Perdón, alégrese el Señor en todas sus obras. ¿Se acuerdan? El versículo de Salmos. Y al mismo tiempo está viendo algo que se sufre, la muerte de un impío, el perecer de una persona, y entonces eso también lo sufre. Por eso es que es tan complejo la forma en la que se siente Dios, pero Él lo realiza de forma correcta y las une tan bien que debería ser un ejemplo para nosotros de cómo deberíamos sentirnos en este momento del mundo en el que vivimos. ¿Sí? Un mundo que está lleno de mal y al mismo tiempo un mundo en el cual hay almas que se están salvando. ¿Okay? Entonces, terminemos con una conclusión. Vamos a realizar dos conclusiones nada más para que no sea demasiado. Ok, la primera conclusión que quiero que vean aquí, conclusiones, es que Dios quiere que tengamos gozo. Dios quiere que tengamos gozo. Si Dios es aquel que se goza más porque es el Dios bendito, Dios quiere también que nosotros tengamos gozo. ¿Sí? El cristianismo no es una religión sin gozo. A pesar de que nos llama a nosotros a una muerte de nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes el llamado de Jesucristo? Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Sí? A pesar de que está diciéndonos eso, también está proveyéndonos de una fuerte fuente de gozo que no se acaba. ¿Sí? Lo único que sí quiere Dios, aparte de que tengamos gozo, es que redefinamos qué da verdadero gozo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar esta fuente de gozo, pero la que Dios nos está proveyendo. No es un gozo en el pecado, es un gozo en Dios. Es un gozo en la justicia, es un gozo en la iglesia, es un gozo en la alabanza, es un gozo en la palabra. ¿Sí? Tenemos que buscar esos gozos. ¿Sí? Y la segunda conclusión es que, aparte de que Dios quiere que tengamos gozo, Dios nos provee del ejemplo de un buen gozo. En otras palabras, en lo que Dios se goce, sabemos nosotros que tú te puedes gozar. Sabemos que si sigues su ejemplo de gozo, vas a tener un gozo correcto. Y entonces tenemos que buscar que todos estos gozos que acabamos de ver ahorita sean gozos para nuestra vida. Y tenemos cada quien la tarea de reflexionar cómo me voy a gozar más en, en el Señor, cómo me voy a gozar más en su Hijo, cómo me voy a gozar más en sus obras, cómo me voy a gozar más en sus criaturas, cómo me voy a gozar más en la destrucción de los impíos. ¿Sí? Tengo que buscar yo responder esta pregunta. ¿Okay? Entonces esa es la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a gozarnos como Dios se goza. ¿Okay? Vamos a terminar orando. Va, para que sean las hermanas. Dani, ¿cómo ves si tú terminas con la oración? Claro que sí, amigo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Va, ahí les va. Cerramos nuestros ojos. Dios, te damos muchas gracias por este día y por este estudio que nos permitiste tomar. Gracias porque nos muestras que tú eres la fuente de gozo más grande que podemos tener. Te pedimos que nos enseñes a gozarnos cada vez más en ti, en tus obras, en ver la gloria que eres tú tan grande y en saber que no hay
ninguna otra fuente de gozo externa que podamos tener más grande que en ti mismo. Enséñanos a amarte a ti, amar tu palabra, amar tu hijo, amar tu iglesia y a siempre tener este gozo presente a pesar de que a veces podamos creer que hay otros lugares en los que podemos ser felices, pero no es así, que tú nos recuerdes siempre que en ti está el mayor gozo e incluso gozarnos en saber que tú eres justo y que va a haber esta destrucción de los impíos, pero saber que es porque tú eres justo. Te amamos y te bendecimos y te damos muchas gracias también por la vida de Paso. Gracias porque a través de él tú nos hablas a nuestra vida y podemos comprender un poco más tu palabra. Te damos toda la gloria y la honra y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Dani.